vamos a hablar con Daniel Cohen de Meeting EL. Daniel es una persona súper interesante. Él centra todos sus esfuerzos en pasar el conocimiento de innovación y entrepreneurship a todos los jóvenes. Trabaja con distintas organizaciones enseñándoles a estos chicos más jóvenes cómo es estar en una startup, cómo se trabaja, dándole la vivencia, haciéndoles contactos, hasta muchas veces encontrándoles pasantías. Es muy importante, vamos a estar cubriendo todos estos temas, los espero. Bienvenidos a Salsa Secreta, el ciclo de entrevistas que acerca Israel con los emprendedores hispanoparlantes y se centra en descubrir la salsa secreta del innovador high-tech israelí. Estamos hoy con Daniel Cohen de Meeting IL. Daniel estudió ciencias políticas con orientación en Latinoamérica en la UBA, tuvo varios roles muy interesantes, como por ejemplo, fue parte del Comité de Comunicaciones de Masá, que trae jóvenes a conocer Israel y vivenciar de cerca el ecosistema israelí. Daniel tiene una gran pasión por ayudar a los jóvenes a acercarse al mundo de high-tech, y esto lo llevó a fundar Meeting IEL, que difunde los principios tan especiales del ecosistema entre jóvenes del mundo. De su camino, de sus planes y de todo lo que ha hecho hasta ahora y todo lo que vendrá después, estaremos hablando hoy con Daniel. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un placer muy grande. Muchas gracias, Mariano, por la invitación y bueno, encantado de estar con ustedes. Perfecto, muy contento. Cuéntanos algo que no sabemos de ti, Daniel. Wow. Me gusta mucho cocinar, por ejemplo. Es algo que me gusta cuando tengo el tiempo, por supuesto. Eh, y me gusta mucho escuchar música. Soy una persona que en general, si tengo un ratito, lo que fuera, me gusta escuchar música. Digamos, de todo tipo, la Perfecto, verdad que de todo tipo. perfecto. Y cuéntame, por favor, ya que dijiste que te gusta cocinar, ¿cuál es tu salsa favorita, tu comida favorita? O sea, es que lo mío es raro, porque soy una persona bastante cambiante. O sea, es que lo que me puede estar fascinando ahora puede que dentro de poco no sea exactamente No igual. sea Así lo que cuando mismo. le viste la comida favorita, decís, pero son muchas las comidas favoritas. Hoy puede ser, no sé, una milanesa y mañana podrá ser otra cosa diferente. Pero si tuviera que quedarme con una de las salsas, una de las que más me gustan sería una buena salsa de champiñón con crema, vino blanco, un poquito de pimienta. Está muy bien, sos un entendido en eso. Está muy bien. Me Bueno, y encanta. cuéntanos un poco tus inicios en el mundo de high-tech. Ok. Bueno, te cuento un poquito. En realidad, como vos decías en la intro, yo vengo del rubro de la ciencia política, me recibí de politólogo en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre lo digo en muchas entrevistas anteriores también lo he dicho, no pensé que algún día iba a estar en el ecosistema de innovación israelí, pero el camino me fue llevando y la verdad que me fue apasionando tanto que valía la pena hacer el cambio como lo hice ya hace 10 años atrás. Y si tuviera que decirte cuál fue el disparador, te diría que fue la empresa Mer, una empresa israelí que estaba haciendo un proyecto en Argentina sobre seguridad y me convoca para ser project manager y juntar toda la información que hubiera en Argentina y a dar un reporte, digamos, de forma semanal a lo que era la central israelí, donde el desafío fue enorme, donde encontré todo tipo de choques culturales, de los cuales vamos a hablar, por supuesto, en la entrevista luego seguramente. Y eso me forjó, digamos, aprender muchísimo sobre lo que tiene que ver con tecnología, comunicaciones y, por supuesto, sobre startups, porque también Merck tiene todo un departamento de desarrollo de startups y en ese momento ya lo estaba diseñando 10 años atrás. Así que estuve muy expuesto a todo y a partir de ahí es un camino que se dejara y no creo dejar nunca ya. Perfecto. Entrando ya un poco más en lo que hace tu emprendimiento, tu empresa, tal vez cuéntanos un poco más a fondo qué es lo que hace, qué problemas viene a resolver, cuál es tu visión, por qué la creaste. Casi que se fue dando, y yo empiezo de adelante para atrás, tuviera que decir cómo empieza, y en realidad empieza por grupos del Majón de Madrid, de la SOFNUT, que querían comenzar a entender un poco más del ecosistema de innovación. Yo había sido justamente Madrid de algunos grupos de negocios, entonces ya estaba como forjado también en lo que es el terreno local y venía con, como te decía, con un poco del digamos, el aprendizaje adquirido en MER.
Entonces como que me sentía plenamente capacitado como para poder armar una primer PowerPoint que difiere muchísimo de lo que obviamente tengo hoy en día. Y a partir de ahí el feedback que yo fui recibiendo fue muy bueno y cada vez fui recibiendo más grupos, con lo cual empiezo más bien como expositor y por supuesto siempre también yo desde mi lugar, entrevistando también emprendedores, también haciendo pasantías en distintos lugares como para poder aprender más de este ecosistema de innovación tan apasionante. Y esa fue la primera necesidad que vimos, explicar el ecosistema de innovación israelí de una forma fácil y accesible a jóvenes que quizás no tuvieron nunca una aproximación a lo que es Exacto, este ecosistema. Y exacto. eso estaba siendo necesario porque la gente habla y hay muchos conceptos dando vuelta, IPO, unicornios, no sé, startups, y de repente, bueno, como que todo el mundo, Ordenar las cosas un poco. y es un lío, porque claro, de repente la persona no tiene por qué saber, y ni siquiera tiene por qué saber inglés, convengamos, ¿no? Sí, sí. Entonces ese fue uno de los primeros desafíos. Y ya luego, habiendo también trabajado con grupos de negocios, yo entendía que ya había una demanda para conocer el ecosistema de innovación por parte de grupos de negocios y también empecé a entender que había por universidades diferentes que querían llegar, no necesariamente en convenio con otra universidad, sino con programas más informales y también abiertos a gente que no fuera de la universidad. Y Claro. a partir de ahí comenzamos, bueno, comencé yo con una alianza con una primera persona que fue la que trajo el primer grupo. Y bueno, y ya después se fue dando que también queríamos dar respuesta a esta necesidad. Y comenzamos con lo que sería, como digo yo, imaginariamente, el departamento de viajes, que es diferente al departamento de exposiciones y talleres que nosotros Sí. hacemos, ¿no? Pero cuéntame un poco más, por ejemplo, de los talleres que ustedes tienen. En nuestra charla, antes de esta entrevista, me estabas contando que era como los hacías vivenciar a los jóvenes. ¿Qué es hacer, por ejemplo, el elevator pitch? ¿Y cómo es recibir el proceso de recibir dinero y empezar con el startup? Sí, la verdad es que, bueno, por supuesto, no solamente soy yo, sino que nosotros también a su vez traemos gente de diferentes rubros. Por ejemplo, si tengo que, no sé, tengo que hablar del perfect pitch, por ejemplo, yo trato de buscar una persona que esté realmente especializada en el tema y que les pueda brindar a los chicos esto. Y salen cosas increíbles porque a veces se descubren capacidades mismas que ellos mismos desconocían y de Exacto. repente uno lo ve y dice, pero está presentando mejor que una persona que realmente tiene una Sí, hay startup gente que lo tiene innato, sí, sí. y lo tienen innato y lo desarrollan tan bien que es un placer. Y lo otro que yo te decía también antes de la entrevista era que esta oportunidad de estar siempre con jóvenes, tan jóvenes, incluso de 16 y 15 años, que a veces muchas empresas dicen, pero ¿por qué yo recibiría un grupo de chicos tan pequeños que no me pueden aportar absolutamente nada? A lo cual yo les digo, están viendo solo una parte de la fotografía, porque lo que estos chicos aportan es increíble, porque además, en definitiva, son tu propio público a futuro, así que Hay que creo invertir a que vos futuro, obviamente. yo sería más que cauto con decir que no me sirve, sino todo lo contrario. Más bien quiero saber qué están pensando y hacia dónde van sus mentes, porque ellos son, a fin de cuentas, mis potenciales clientes en el no muy largo plazo. Así que, Y no solo eso, si te pones a pensar, aquí en Israel, muchos de los emprendedores son muy, muy jóvenes. Apenas salen sí, del ejército ya emprenden. Entonces, tal vez esos son un poco las edades con las que tú ya los estás preparando a los que no tuvieron esa suerte o no tuvieron esa situación, porque tal vez viven en otro país, pero sí. que como despertarlos a que existen ecosistemas en sus propios países para que puedan unirse a ellos lo antes posible. Correcto, correcto. Y la verdad que si hay un lugar donde pueden hacer este tipo de primer approach, sin dudas es Israel. Sin dudas. Es el lugar porque, digamos, es también un lugar donde todos están acostumbrados a ser, como digo yo, emprendedores desde el momento que uno deja el país de residencia donde nació y tiene Exacto, que hacer un nuevo país, es un emprendedor por naturaleza. Entonces, eso ya de exacto. por sí nos pone en una situación diferencial con respecto a otros países, ¿no? Exacto. Y también, hablando un poco más de tu empresa,
tú también les prestas servicios por ejemplo, hablábamos de Masá, no solo tú traes algunos contingentes, sino que también le prestas servicios a instituciones gubernamentales, digamos, que también traen. Sí, me pasa que diferentes, bueno, incluso movimientos juveniles, Exacto, diferentes, digamos, instituciones estatales y también privadas, que, bueno, entienden que hay una buena posibilidad para ellos también de este servicio. Bueno, lo suman entre los servicios educativos, por así decirlo, exacto. que ellos ofrecen. Entonces, de repente, un programa que quizás no era necesariamente de ITEC, de repente tiene una jornada de ITEC donde nosotros le hacemos un día completo, quizás con una o dos visitas y una apertura a lo que sería este ecosistema de Sí, innovación. Entonces, es otro punto más que los chicos pueden observar y aprender que quizás no siempre estaba en un programa educativo tradicional exacto. de estas organizaciones. Algo muy importante que me quedó grabado de nuestra charla previa es que comentaste de que digamos que tu especialidad es llevar a estos jóvenes a conectarse con emprendedores muy al principio de su camino y que cuando vos empezaste con tu emprendimiento, pasaste muchas horas yendo a estos lugares de oficinas compartidas como WeWork, otros, y conociendo a esta gente y como que es un poco tu mundo primero de acercarte a estos startups que son un poco menos pomposos y menos que ya la han hecho, sino que están por hacerlo y pueden ser los startups del futuro. Y también llevar a estos jóvenes a conocer a esos es una idea espectacular. A mí me encantó. Contanos un poco más sobre eso. Gracias, Mariano. Sí, te cuento un poco más. La verdad que es precisamente tratar de poner en el emprendimiento, en el negocio propio, eso que a mí me apasionó como propio participante de un programa quizás 10 años atrás. Decir, bueno, pero si esto para mí fue un catalizador, si esto a mí me hizo una vuelta de tuerca de decir, ok, esto es lo que yo quiero para mi vida, entonces dije, seguramente hay muchas más personas como yo que quisieran tener esta posibilidad porque por H o por B no la han tenido. Entonces, qué mejor que escuchar a estos jóvenes que recién arrancan y que los escuchás hablar tan apasionadamente y contagian. Esto es ampliamente contagioso, como digo yo. Es un virus positivo. Sí, sí. Vamos a hablar alguna vez de un virus positivo entre tantas que estamos viviendo. Exacto. Este es un virus positivo. Lo que digo yo siempre que, a diferencia de otros lugares, lo que nos pasa con Meeting IL, lo que nos pasa a los que incluso que vienen a veces como a dar un servicio y, bueno, de repente ven este grupo de jóvenes también con tantas ganas, o estos emprendedores que conectan con ellos, y a veces la diferencia de edad muy pequeña, es muy pequeña. Y bueno, y esto es mucho más para nosotros, ¿eh? Tiene mucho más impacto que esa visita a Google o a Intel, no porque no tengan nada que mostrar a Google y Intel, por No, tiene supuesto, mucho, sino pero es como que es más cercano a ellos hoy por hoy. Ellos todavía no son Amazon y todavía no son Google, pero tal vez sí están a algunos pasos de esta persona que ya se decidió tirarse a la pileta y ser emprendedor. sí, sí, y además, lo otro que muchas veces pasa es que después estos jóvenes hacen algún tipo de conexión con ellos, ya independientemente de Meeting IL, porque, bueno, uno conoce a una persona y después 3 años después la puede contactar. Y no pocas veces me sorprendo que a partir de una primera experiencia con nosotros, ese participante de repente lo encuentro en alguna empresa y está o trabajando o como pasante en una empresa que visitó o Exacto, vio gracias a nosotros. Y eso para mí es una alegría que trasciende totalmente la parte de negocios o de llega a otros lugares, no tiene nada que ver con el exacto, dinero, nada que ver. exacto. Y se podría decir también que si trato de comentar cuál sería el lugar de tu emprendimiento en el ecosistema israelí, es un poco también un puente, porque tal vez tú les puedes conseguir a las empresas pasantes a futuro. No es que tú los consigues, pero tú les abres la puerta a que estén en contacto con esos chicos. Entonces, del lado de Latinoamérica, les abres la puerta para que estén en contacto con esas empresas independientemente en el futuro. Y también por el lado de las empresas que tengan gente, si mañana quieren, por ejemplo, abrir oficinas o tener a gente que los ayude en distintos mercados, estas reuniones es un networking espectacular. Sí, y como te digo, hay mucha gente que lo ve rápidamente y hay otra gente que, como te digo, quizás deniega la reunión porque dice, pero no es un grupo de inversores el que vos traes.
¿cuál es cuál es mi ganancia? ¿No es cierto? Porque el win and win, ¿no? Ellos también quieren ganar y está Sí, sí, perfecto. sí. Y es súper válido y lícito. Digo, yo también como emprendedor también me gustaría saber cuál es mi parte de una ganancia si yo invierto un determinado tiempo en recibir a un grupo, ¿no? Y es súper válido. A veces son cosas más concretas y a veces son más abstractas. Está en cada uno que pueda Exacto, visualizar eso. Y por supuesto, y aquí sí está, digamos, el tener un poco de sensibilidad, uno no puede pedirle a un mismo emprendedor, una misma compañía, en un lapso de tiempo determinado, más de una determinada cantidad de visitas. Y esto es seguro, táctico seguro. también, ¿no? Y eso también a veces puede desgastar, digamos, si uno no tiene esa sensibilidad, pues entonces ahí sí es difícil ver la ganancia, por así decirlo, del otro lado, cuando quizás recibe 5 grupos y quizás algo le sale muy poquitito de ahí, entonces No, bueno, seguro. hay que pensar Todo, todo en ganancia. la proporción justa. Exacto, y lo importante es adelantarse uno, es decir, poder tratar uno de tener la previsión de cuáles son sus posibles ganancias, no por vendérselo, sino porque realmente Exacto. encontrar ese punto de equilibrio entre la visita y lo que él va a dar como depósito. Exacto. Y yendo un poco más al ecosistema en general, pero tal vez utilizando algún ejemplo tuyo de tu carrera, como tú sabes, la concepción de fracaso aquí en Israel es totalmente distinta que tal vez la concepción con la que hemos crecido. Entonces, tal vez puedes contarnos algún fracaso que tuviste o que algún startup que estuviste cercano tuvo y cómo lo aprendió y lo dio vuelta para tener un éxito después. Vamos a empezar primero por la personal, así podemos tener de las dos. Un poco la personal, yo te diría que cuando empecé en MER, y 10 años atrás, tenía un choque cultural todavía importante, aún después de haber estado en un programa de 10 meses en Israel, todavía tenía estos choques culturales. El fracaso, por así decirlo, concreto es, había una vez una oportunidad que yo tenía que entregar un informe y lo tenía que determinar en una determinada fecha. Y bueno, yo la verdad es que no había llegado por distintos motivos a terminarlo, ¿no? Y como que fui buscando diferentes excusas, todavía no sabía esta mentalidad israelí que vamos a profundizar ahora. Fui como buscando excusas, como no, lo que pasa es que uno de los proveedores no me entregó su reporte, entonces yo no pude darle, o sea, yo tampoco puedo hacer si el otro no me entregó. Como que empecé a buscar cómo yo salí de la situación a partir de desligarme, por así decirlo, de esa responsabilidad. Y eso fue un error muy importante, porque estaba uno de los gerentes generales y se quedó completamente enojado y disgustado conmigo como project manager en ese momento porque no estaba dando absolutamente ninguna respuesta a lo que yo tenía que hacer. Y él en un momento lo dijo concretamente, a mí no me interesa qué es lo que pasa con los terceros, el responsable de dar el reporte sos vos, no es otra persona tercera. Entonces fue un fracaso importante que me costó bastantes meses remontarlo y cambiar esa visión suya de que yo no soy una persona que sea responsable, sino que me desligo en los terceros. Ahí entendí uno de los primeros clics importantes de cambio de mentalidad. Nada mejor en Israel que hacerse cargo de sus propios errores, aun si no son 100% de uno, más vale decir, no tengo esto, no lo puedo entregar hoy, lo entrego la semana que viene, sin decir absolutamente ninguna excusa de por qué no estuvo. Si el otro no te pregunta, no des excusas, no digas absolutamente nada, solamente disculpate por no llegar en tiempo y forma y peleate vos con los proveedores, peleate vos con quien Exacto. quieras, pero al que está ahí arriba no le interesa absolutamente nada de tus excusas, de tu pérdida de tiempo, y eso fue uno de los primeros fracasos que tuve, por así decirlo, que me ayudaron nuevamente a entender el tema de la mentalidad muchísimo más. Y ahora vamos con las startups en sí. Hay una aplicación, el año 2017 la conocí, que se llama Playkers. Es una aplicación que te permite juntar, por ejemplo, personas para jugar un partido de fútbol, de vóley, lo que tú quieras puedes Sí, organizar dentro de la plataforma, y quienes están online, digamos, pueden juntarse y hacer, obviamente, la idea está excelente, ¿no es cierto? La idea es muy buena. ¿Cómo se hace dinero? ¿No es cierto? La idea está excelente, damos una solución,
pero en algún momento tenemos que monetizar, ¿cierto? Exacto. Hacer dinero. Y esta persona pensó en un primer momento que su forma de monetizar era a través de la publicidad, que no es mala idea, digamos, todo el mundo pensaría lógicamente que con una publicidad uno puede juntar el dinero para sostener la aplicación y así ir creciendo y bueno, obviamente mejorarla también la aplicación. Y esto es muy común. Esto fue una falla. Es muy común que se falle en la previsión del modelo de negocios. Lo que no tiene que ser común es perseverar con esa falla y seguir con ese modelo de negocios aún a sabiendas de que estás equivocado. Exacto. Entonces, ahí va la parte de cómo esto iba a ser un fracaso y cómo no es un Sí. fracaso después. Entonces, él se da cuenta que empieza a tener más de 10.000 personas en la plataforma y se da cuenta que en realidad el valor agregado que le estaba dando era los datos en tiempo real. ¿Qué significa? Él decía, ¿cuánto vale saber cuántas personas están jugando un deporte o en dónde están los estadios o canchas de fútbol donde las personas pueden jugar? ¿Cuánto es esto de valor, esta información, para, por ejemplo, la Municipalidad de Tel Aviv en su área de cultura o de desarrollo de deportes? ¿Cuánto quisiera saber en tiempo real cuántas personas están realmente haciendo uso de las instalaciones y por qué mantener determinadas instalaciones deportivas en lugares que quizás son ociosos en vez de dar mayor Exacto. respuesta a una demanda en otro lado? Y ahí se dio cuenta que en realidad el modelo de negocios de él no era por la publicidad, y estaba camino al fracaso, estaban yendo al fracaso netamente porque varios meses sin tener absolutamente casi ingresos, y bueno, y así empezaron distintos municipios a formar, digamos, partnership con ellos y sponsorearlos, por así decirlo, a cambio de tener estos Interesantísimo. datos, que excelente, es una vuelta de tuerca para poder seguir con el negocio. Plakers creo que ahora está, si mal no recuerdo, la vendieron hace poco a otra compañía. Perfecto. La historia genial con el éxito incluido y todo. En este caso sí, pero también tengo algunas otras que, bueno, mira, que había una, te puedo contar otra que era de una plataforma para tener posibilidad de acceder a eventos según tu interés en tu área cercana, y era un chico solo, una persona sola, que también la conocí en un coworking, esto que te contaba de la posibilidad, Sí. y no terminó más de en 6, 7 meses, cerró la aplicación, porque me dijo, tengo mucha competencia por otro lado, Facebook también tiene la parte de eventos que vos podés habilitar, etcétera, etcétera. No conseguí cómo hacerlo y bueno, hoy está cerrada la startup por ahora. Claro. Vamos a ver, vamos a Lo ver. bueno es que Pero todos estos emprendedores, aunque tal vez los startups no le funcionen, ellos aprendieron mucho y lo usan para el startup siguiente. ahí está, esto es lo que vos estás diciendo es clave. ¿Cuántas veces nos escuchamos estas historias increíbles del éxito de, no sé, de Waze o de quien fuera, y de repente esa misma persona tiene 2, 3 y hasta 4 fracasos anteriormente que le ayudaron a aprender y hacer estos cambios a tiempo para poder realmente sacar una startup exitosa y bueno, y ahí va, ¿no? El tema de lo del éxito, un poco que, bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Necesariamente vender una compañía? Porque quizás otra forma de tener un éxito es sostenerla, y de hecho la definición de éxito también incluye a aquellos que son capaces de sostener la compañía por más de 2 años y generar determinados valores de ganancia. La idea, todos tenemos en la cabeza el éxito es cuando vende la compañía, pero en realidad, si uno logra una startup transformarla en una compañía estable y que va creciendo con el tiempo, también es un éxito. Sí, Nosotros sí, no lo entendemos. digamos que de alguna manera el Startup Nation se está de a poco convirtiendo en el Scale Nation y en el High Tech Nation, en el sentido que los emprendedores se van quedando con las empresas más tiempo. Ahí va, Mariano, eso está pasando y el gran desafío del israelí es saber cómo hacer ante esa burocratización de la empresa, no achatar su capacidad de innovación y de Exacto, conocimiento. exacto. Y esto es clave, porque esto le pasa a los israelíes que, por ejemplo, trabajan en compañías como Intel y son capaces de salirse de un trabajo de 30.000 shekel al mes porque quieren generar su startup. Y cuando vos les preguntas, ¿pero por qué? Si estás en Intel y estás en una excelente compañía que te permite dar todo tu potencial, en definitiva hay algo de hacer tu propio emprendimiento que es impagable, no tiene precio económico. Es una adrenalina y Claro, una cosa que solo el que la emprende sabe de qué se trata. exacto, totalmente. Y
Cuéntanos un poco más sobre el ecosistema israelí y tal vez empezar a hablar de a poco con las diferencias entre este ecosistema y otros ecosistemas que has estado en contacto o que has escuchado sobre ellos. ¿Cuáles son las diferencias principales y las similitudes principales? Bueno, en principio como ecosistema y cómo funciona internamente, lo que te puedo decir es, está todo bien aceitado. Es una máquina que está bien aceitada. La universidad de por sí ya tiene como todo un ecosistema, digamos, está interactuando con privados de una forma digamos, fluida, que les permite a los estudiantes, aún ya siendo estudiantes, tener la posibilidad de estar haciendo no solamente una pasantía, sino generar una propia startup que esté incubada dentro de una gran compañía. Esto cuando vos, y yo que estamos hablando de América Latina, esto cuando vos lo comparás con América Latina, te encontrás un shock terrible, porque las universidades públicas argentinas, por ejemplo, y te lo digo como egresado de una universidad pública argentina, muy difícilmente tengan algún tipo de convenios con privados y muchas veces incluso a nivel ideológico, sobre todo en el área de ciencias sociales, se percibe al privado como un enemigo prácticamente, Claro, porque nos va a imponer contenidos o por lo que fuera. Entonces, esto realmente es una dificultad de base que podríamos mencionar, ¿sí? Ahora, como ecosistema en sí, lo otro que tenemos es que en Israel tenemos, por ejemplo, lo que es la Autoridad de Innovación, que es una autoridad estatal que en realidad digamos, es autárquica y que además se autogestiona el presupuesto y favorece, por ejemplo, el desarrollo de emprendimientos y les da un fondo a estos emprendedores que pueden financiar hasta el 85% del proyecto si es que este proyecto es de interés estratégico del Estado, ¿no? Esto lo mide un consejo de claro. personas que saben. La otra pata, ¿sí? La otra pata es los fondos de inversión, que no se hicieron de un día para otro. Esto tiene que ver con una política de Estado de largo plazo del Estado de Israel de ya casi 25 años sostenidos, en donde no solamente es fácil para un fondo de inversión ingresar al país, sino que en un primer momento hubo un acompañamiento del Estado que reforzaba estos fondos de inversión y también duplicaba incluso algunas veces los fondos que tenía un emprendedor para poder arrancar con su emprendimiento. Entonces, de nuevo, empezamos tempranamente este ecosistema de innovación. Y esto ni siquiera veía la Internet que conocimos y ya estábamos hablando de un ecosistema de innovación que se estaba abriendo al mundo en años como 1993, ¿sí? por poner el año del Plan Yosma. Luego tenés unas universidades que siempre estuvieron abiertas y favorecieron el trabajo con los privados. Luego tenés los fondos de inversión, lo había mencionado. Luego tenés una autoridad de innovación que también favorece, eh, digamos, da fuerza a este ecosistema. Y lo otro es la característica propia del israelí, como decíamos, de innovar por su propia realidad geopolítica, por su Sí, propia situación y por su propia historia personal, ya que estamos hablando de una población, de una sociedad que es ampliamente inmigrante, y si no esto es la persona, son sus padres. Entonces, la capacidad de adaptabilidad que tiene una persona aquí es muy alta, y esto le permite todo el tiempo pensar en la innovación como la forma natural de salir ante un problema. sí. También el tema que Israel es un país chico, entonces está muy acostumbrado a venderle a los vecinos, digamos, cosas que tal vez no pasa tanto en otros países donde el ecosistema está en un país donde es inmenso, entonces la tienen un poco más fácil, digamos. Y complementando justo lo que decías, Mariano, vecinos que no son vecinos, o sea, tuvimos que buscar vecinos Vecinos por lejanos, otras sí. zonas, por otros vecindarios, porque los vecinos, como digo yo, limítrofes, no fueron vecinos nuestros durante muchísimos Exacto. años. Entonces, esto es lo que nos marca es una mirada global por nacimiento. Es decir, no hay empresa israelí, prácticamente startup, que pueda o que mire solo al mercado local. De hecho, lo que nos sucede es que este es un excelente lugar para hacer una validación de compañía por la heterogeneidad poblacional, por la capacidad de salida global. Hay empresas que se deciden en hacer una startup aquí en Israel y si funciona bien aquí, en definitiva, como digo yo, está funcionando ante una población totalmente heterogénea, con idiomas diferentes, con culturas diferentes, y la están validando. Esto significa que hay un potencial global para mi startup. Sí, Esto lo tenemos, como digo yo, for free, gratis. exacto. Interesantísimo.
Cuéntanos algo que mencionaste que no todo el mundo conoce. Hablaste de Yosma. ¿Quieres contarnos un poquito más qué es? Y porque fue un antes y un después, algo que cambió un poco. Cuando todo el mundo dice, en Israel ustedes tienen un ecosistema. Antes no siempre hubo un ecosistema. Y tal vez ese fue uno de los puntos que empezaron todo esto. Sí, sí, me llevaste a uno de los momentos donde yo generalmente en la charla pongo muchísimo énfasis cuando hablo con grupos de negocios y demás. La pata estatal. La pata estatal, este es el programa Yosma, en hebreo Yosma es iniciativa, si lo queremos traducir al español. Un programa en el año 1993 que era un fondo de inversión del Estado de Israel. Esto que parece tan raro, como fondo de inversión, un Estado que está especulando con el dinero público. Pues sí, era un fondo de inversión donde se estaba dando la posibilidad a quienes consiguieran fondos de inversión privado de duplicar la suma que hubieran conseguido por fondo de inversión privado. ¿Esto qué significa? Esto significa de facto que un fondo de inversión privado hace una pequeña inversión y de repente encuentra la mano de un Estado que vuelve a poner esa misma cantidad de dinero en ese pequeño emprendedor, dándole, por supuesto, muchísimas más posibilidades a ese emprendedor de tener una estabilidad a largo y mediano plazo de poder hacer crecer su compañía, sin dudas. Sí. Y lo otro que hace es un estímulo que implica que fondos de inversión privados de repente se animen a venir porque saben que hay un Estado que va a estar acompañando. Para el emprendedor, el valor adicional que tenía esto es que había un costo cero. ¿Qué significa? Que si la startup no iba a ningún lado, la persona que había pedido el dinero no tenía obligación de devolución del capital. Esto se traduciría, si yo fuera un contribuyente, ¿qué hubiera dicho en ese momento? Están regalando el dinero público, porque si esta persona no va a ningún lado, a lo cual el Estado contestaba muy inteligentemente, con una sola o dos compañías que nosotros podamos lograr exitosas, por lo que nosotros cobramos cuando se vende una compañía, que es en el orden del 35%, entre impuestos varios, nosotros vamos a recuperar ese fondo de inversión y no solamente eso, lo vamos a duplicar, triplicar a través de los años. Ver esto en el año 1993 es haber sido un visionario totalmente. La palabra startup no estaba familiarizada, nadie sabía de qué estamos hablando y como dije antes, Internet ni siquiera era lo que es hoy, con lo cual era un riesgo total. Sumémosle a esto que quien lo estimula y lo genera es un gobierno de centro izquierda. También es algo interesante en el nivel político. Yo no puedo dejar siempre de relacionar la parte política, como entenderás. Esto es fascinante. Esto es fascinante y estamos hablando de personas como Shimon Peres, que en esa época tendría 60 años y estaba con una mentalidad Muy visionaria. claramente una persona de 20 años. Pero, ¿y qué ha pasado en estos últimos 28 años o 27 años? Este concepto se cambió un poco. Hoy por hoy ya está la autoridad de innovación que invierte en los fondos semilla, pero ya no de la misma manera, como que se profesionalizó. Claro, como que esto era una pequeña oficina, ¿no es cierto?, que estaba dentro del Ministerio de Economía y de Finanzas, era una pequeña oficina como, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto. Y de repente, cuando vos ves, pasaron de 200 millones los fondos a 6.500 millones. Entonces, esto fue un éxito rotundo. La mano estatal no es necesaria y aún así no es necesaria. Y sin embargo, sí es excelente que exista una autoridad de innovación porque permite modelar proyectos que son de interés estratégico para nosotros, que quizás un privado podría determinar que no le es relevante. Que no es interesante, sí. Claro, y de repente una autoridad de innovación dice, señores, esto es interesante a nivel estratégico para nosotros como Estado de Israel, o nos da una posibilidad de dar una solución que Brasil está buscando y de repente nosotros quizás con esta compañía que empezamos a financiar ahora, en 1 o 2 años le podemos dar una respuesta concreta y nos posicionamos estratégicamente en un lugar que nosotros queremos posicionarnos. Digo, esto es excelente, pero, y esto sí con diferencia con Argentina, vos me preguntás qué similitudes y qué diferencias tenemos con Argentina, acá menciona las políticas de largo plazo y está sostenido, ¿cuánto me dijiste vos? 28 años, y bueno, durante 28 años ningún gobierno se le ocurrió, ni siquiera mencionó la posibilidad de cambiar algo de este ecosistema que está funcionando tan bien. Bueno, Esto el país también gana mucho dinero
O sea, con todo el ecosistema de los startups, el país cada vez que se vende una compañía por billones de dólares recibe un montón de impuestos. Y ahí está el caso de Mobileye, por ejemplo, que se vende por 15.000 millones y el Estado de Israel saca por impuestos más o menos 3.500, 4.000 millones de dólares, que significa el presupuesto de educación del país de todo un año. No lo quiere pensar en Sí, términos sí. concretos. Entonces, Valió la pena. y yo diría que, y cuando le menciono esto a otros países, cuando viene gente de México, etcétera, me dicen, wow, o sea, lo que contás es impresionante. Claro que vale la pena invertir en innovación. Aparte, creo entender de que Israel tiene también el desafío de que al ser una economía global, muchos de estos emprendedores, si no estarían cómodos aquí, se van a emprender a otro lado. Porque no es Sí, lo que era, no es que hasta hace 30 años, bueno, estábamos empezando un ecosistema. Ahora hay muchos ecosistemas y hay que ser competitivo todo el tiempo. sí, y otro de las amenazas es que también cualquier israelí puede de repente irse a Silicon Valley y desarrollar su compañía allá y no tener ningún tipo de contacto con Israel, ¿no? Esto en general no pasa, porque el israelí tiene muchísimo, primero, amor por su patria, y esto hace que, por supuesto, siempre que pueda o tenga alguna posibilidad de volver, en general trata de volver. En esto parecería que fueran bastante argentinos, ¿no? Como el tango que lo llama de regreso a Buenos Aires, bueno, no te podría decir que el hummus y el falafel que lleva al israelí a querer volver a Israel. Digo, hay algo muy también de conectar todo el tiempo con Israel, aún si este emprendedor israelí está radicado en San Francisco o en donde fuera. Y no pocas veces me pasa en LinkedIn que de repente digo, esta empresa es israelí, pero después la veo que está radicada en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la puedo visitar a esta empresa israelí? ¿No? Bueno, también cuentan que a veces están allá por un tiempo, quieren reforzar el mercado, pero que después la idea Exacto. es volverse para acá, o por lo menos ellos como familia o como emprendedores. ¿No? Sí, y volviendo al tema del ecosistema y las cosas que nos hacen un poco únicos, a la salsa secreta que hay ahí en el ecosistema israelí, una palabra que siempre sale es el tema de la chutzpah. ¿Cómo le explicas chutzpah a los jóvenes que estás tratando de transmitirles innovación? Primero les dejo ver si ellos saben, siempre juego con esto, ¿no? Les digo, a ver, cuéntenme, ¿cómo es el israelí? Si hacen una fila, ¿la respeta? Les digo, si en la calle escucharon gritos alguna vez, se ríen automáticamente, porque claro que escuchan gritos y claro que el israelí no es una persona que le guste mucho respetar filas y curiosamente mucha gente me dice, pero ¿cómo? Y esto les pasa a los grupos internacionales, ¿cómo? Después del ejército y todo, que durante 3 años tienen que seguir reglas tan estrictas, ¿cómo de repente son tan desordenados en su vida diaria? Bueno, creo que está todo mezclado, ¿no? Tengo un amigo mío que una vez dijo que Israel es como un gran falafel. Le puse las pelotitas, me reí mucho cuando lo dijo y a partir de ahora lo uso yo también. Las pelotitas, la ensalada, el marroquí, el latino, el musulmán, y bueno, todos en este Big Falafel, que después queda rico, ¿no es cierto? Porque nos gusta, pero bueno, tiene Exacto, una mezcla y bueno, también tiene diferentes salsas, ¿no? Ya que estamos con el tema exacto, de... exacto, exacto. Entonces, la chutzpah es atrevimiento, es caradurez, es perseverancia, eh, es ser maleducado en el buen sentido, romper con estructuras y reglas. También es parte de la mala educación. Si yo fuera educado y ordenado, tengo que seguir determinadas normas. Y para crear y para innovar, lo que tengo que hacer es romper normas, romper estructuras, por lo menos en mi cabeza, para luego poder hacer las prácticas en la realidad. Entonces, cuando yo conecto todo esto, encuentro que el ADN y la chutzpah israelí están perfectos para lo que yo necesito a la hora de innovación. Quizás no a la hora de seguir procesos burocráticos, y esto es lo que yo a veces digo, que a veces somos un país del primer mundo en el rubro privado y en innovación, y después con una burocracia del cuarto mundo. Exacto. Eh, pero tiene que ver con que al israelí le cuesta seguir procesos burocráticos y le cuesta seguir normas rígidas y se mueve mucho mejor en un ambiente donde tiene capacidad de salir de estas estructuras y de no seguir procesos burocráticos. Entonces, de repente, la iniciativa individual lleva al éxito, incluso en estas burocracias, quizás, como digo a veces en las presentaciones, un trámite yo lo inicio con Shirley y Shirley resulta que me dice,
que haciendo A, B y C el trámite sale en 20 minutos y está todo bien, y de repente encuentro a otra persona totalmente diferente, de nombre Noah, que apenas recibe los papeles, me dice, esto no se hace acá, se hace en otra secretaría. Digo, pero ¿cómo? No hay una regla, no hay una burocracia que dice dónde se hace cada cosa, no entiendo nada. Bueno, hay que entender, sí, es la burocracia israelí en el ecosistema tan Exacto, interesante que tenemos, ¿no? Es eso. exacto, no, muy, muy interesante. Gracias. ¿Y qué consejos le podés dar por ejemplo, gente, vamos a ponerlo de esta manera, te lo voy a cambiar un poco. ¿Qué enseñanza se lleva las personas que vienen a tus cursos, sean jóvenes o sean senior o universitarios? ¿Qué enseñanza se lleva? ¿Qué consejos les estás dando para que se lleven en su caja de herramientas a su casa? Muy buena la pregunta. Por un lado, mirada global. Porque lo transmito yo en la primera presentación y después lo ven en cada uno de los pequeños emprendedores startupistas, como le decimos acá, que de repente dicen, nosotros vamos a estar en China el año que viene vendiendo 200 millones de unidades, y vos decís, ¿cómo se lo cree? Claro que se lo cree. ¿Se lo creen en serio? Claro que se lo cree, en serio. Y lo más interesante es que quizás lo encontrás y lo está haciendo, y no estoy diciendo algo que no sea real, es así. Ese es el punto, la mirada global. Después, el atreverse y enfrentar todo el tiempo los no. Esto que a veces es tan difícil, con una cultura, por ejemplo, por darte un ejemplo, mexicana, ¿sí? ¿No es cierto? Que a veces, bueno, desde el mismo concepto del mande, ¿no es cierto? El famoso mande, pero cuando uno ve el mande también tiene que ver con algunas estructuras que son rígidas. Sí, Aquí es impensado escuchar algo similar siquiera. Por empezar, no tenemos ni la palabra usted. En hebreo todos nos referimos con el vos o con el tú, ¿no es sí. cierto? Y eso también indica algo muy fuerte con respecto a las no jerarquías. Entonces, yo les enseño también a que se animen a hablar con ese CEO de una gran compañía, a presentarles su proyecto y que lo puedan hablar casi de igual a igual. No hace falta ser respetuoso, lo puede seguir llamando uno de usted y todo, lo cual está perfecto porque tiene que ver con la cultura local, pero también uno puede plantearle cosas que no simplemente sean de la compañía, de repente tiene una idea brillante, quizás encuentra que tiene la posibilidad de ser financiado dentro de su propia compañía y quizás ni lo pensó. O las soluciones globales, esto de decir, bueno, me pasó haber estado en el Tecnológico de Monterrey y haber estado haciendo un poco de coaching a distintos emprendedores y de los 15 emprendedores que me contaron sus compañías, todos me estaban hablando de una solución para el Estado de México, para el Estado de Guanajuato, o sea, una mirada muy local. Es cierto que México tiene 90 millones de habitantes o más y tiene potencial para vivir tranquilamente la startup dentro de ese ecosistema, pero ojo, hay mucho más potencial si uno lo hace escalable y lo saca afuera, ¿no es cierto? Entonces, empiecen a pensar más globalmente, es lo que yo les estimulo desde aquí. Y a los que son businessmen, a gente que ya tiene empresas grandes y todo, les digo, den lugar a departamentos de innovación dentro de sus propias compañías, den lugar a estos jóvenes que quizás no se animan dentro de la compañía porque nunca fueron estimulados desde la jerarquía para innovar. Exacto. Bueno, inviertan un poquito el presupuesto. ¿Qué problema hay? Si lo pierden, lo perdieron, pero créanme que en el proceso ese mismo empleado va a estar trabajando mucho más fuertemente por la compañía de ustedes, se va a identificar con los valores y hasta quien les dice no tienen el premio mayor es que cree una startup dentro de su propia compañía y no se vaya a otra. Sí, algo que recién dijiste y me hizo resonar es, aquí en muchos startups está el tema de que una vez por mes hay una especie de hackathon que cada uno puede trabajar, cada developer puede trabajar en lo que quiere. O sea, Sí, y entonces tienen su creatividad. Hay algo que hacía mucho, les molestaba en la plataforma y no, entonces no tienen que esperar a que les llegue el Jira con el pedido de arreglo. Dice, bueno, lo arreglo solo. O dice, esta feature que yo siempre la quise hacer, bueno, tengo este día, una vez por mes, la hago solo. Es un canto a la creatividad. eso es genial. Vos sabés que eso nos pasó en una visita en Google hace poco. Una de las personas que nos recibió, en general siempre nos recibe alguien, como digo yo, más bien no el gran directivo, sino justamente ahí a propósito yo trato que nos reciba alguien que vive el día a día más sencillo dentro de Google. Y él nos contaba, esto puede decir, yo me siento que estoy en una startup, me decía él, porque tengo un presupuesto que me permite desarrollar
digamos, un nuevo feature dentro de la aplicación, dentro de alguna aplicación o lo que fuera, y de repente me dice, yo estoy muy cómodo. Eh, es muy personal, pero sí está Exacto, bueno esto, que las empresas aquí tienen esta cultura y, ojo, que también es interesante ver cómo estas compañías, incluso un Intel, puede ver en startups amenazas con respecto a sostener sus propios empleados capacitados y exitosos que ellos tienen. Entonces, es una competencia muy sana, porque en definitiva lo que estimula no es cómo me exacto. robo un empleado, sino cómo hago para retenerlo y darle las herramientas para que este cerebro tan interesante y tan bueno que yo tengo no se vaya al mundo privado y me haga una startup que incluso me pueda competir a mí en algún. Exacto. Eso es muy bueno. Y la verdad es que cubrimos un montón de cosas y lo que me gustaría para terminar es que me cuentes un poco cuál es la salsa secreta de Meeting IL y un poco cuál es tu salsa secreta como líder de esta organización. Ok, entonces, si tuviera que decir de Meeting Gael, es, como te decía, llegar a los emprendedores más pequeños, estar en diferentes coworkings a lo largo del tiempo. Nunca estuvimos más de 2 años en el mismo coworking. En general tratamos de salir para ir conociendo nuevos emprendedores. Ser totalmente abiertos y sinceros a la hora de decir por qué queremos ir a visitar una compañía. Eh, Ser transparentes solamente y no vender lo que no vamos a poder. Y el trato personalizado. El trato personalizado, ahora me preguntas sobre mí, eso con respecto a la compañía y ahora con respecto a mí. El trato personalizado. Yo soy capaz de invertir muchísimas horas, muchísimas reuniones en llegar a conocer a la persona con la cual vamos a trabajar. Lo quiero conocer en profundidad, quiero saber cuáles son sus intereses, incluso quiero pensar cómo puedo sorprenderlo cuando esté acá en Israel, más allá de lo que él tiene escrito en el programa. ¿Cómo puedo de repente acercarme incluso con mi familia, si puedo, para que conozcan, no sé, una cena de Shabbat? ¿O cómo puedo acercarme a ellos de forma tal que puedan acercarse a una cultura diferente, que es la cultura judía? ¿Cómo puedo hacer para, digamos, mejorar también yo en comprender a ellos? Y esto creo que se siente en el trabajo, creo que quienes trabajaron con nosotros lo han sentido, que siempre hay una respuesta, que realmente nunca pasa más de un día que nosotros no demos una respuesta y sobre todo que cuando hay problemas en el camino, nosotros no decimos, bueno, listo, este es el hotel que tenemos o esta es la empresa que tenemos, bueno, esto es lo que hay, sino que Son si quieren flexibles. sumar una, sí, si quieren sumar una compañía, si hay problemas con el, no sé, con algo concreto, nos lo dicen y en general nosotros no somos inflexibles, sino todo lo contrario, tratamos de darle la solución. El objetivo es que tengan el mejor programa y no siempre, como decía antes, no todo tiene que ver con lo económico, pague más o vayamos a un mejor hotel, pero tienen que pagar un adicional. A veces que tiene que ver con la creatividad y la capacidad de innovación dentro de un rubro que quizás es más tradicional como el turismo. Nosotros dimos una vuelta de tuerca y pudimos hacer un turismo de innovación que satisface esa demanda de conocer el ecosistema de innovación sin por eso resignar una excelente experiencia a nivel de turismo. Y esto, bueno, como estamos asociados con una compañía de turismo que es Tlalim, esto nosotros podemos estar tranquilos y, como digo yo, dormir tranquilamente de que hay una compañía con más de 40 años de trayectoria en el mercado que nos va a dar el soporte que nosotros necesitamos en cuanto a hotelería, choferes, etcétera, que no es el área de expertise de Meeting Sí, IL. Y eso fue para nosotros algo muy importante. perfecto. Y para terminar, si hay emprendedores del mundo que no tienen ninguna relación con Israel y quieren contactarse para aprender más, ustedes también pueden tal vez hasta dar cursos a distancia, distintos tipos de programas que pueden servir, ¿verdad? ¿Quieres contar un poco Sí, sí, sobre ellos? sin duda, María, sin duda. Nosotros, de hecho, con esto que está pasando, que no pueden venir delegaciones de forma física, sí estamos en contacto y podemos ofrecer distintos cursos y distintos talleres. Por supuesto que la idea y la expectativa es siempre que puedan venir físicamente porque creemos y entendemos que esa es la experiencia que nosotros podemos brindar en un óptimo 100%. Pero también llamamos y aprovechamos la entrevista, por supuesto, para decir quienes tengan un pequeño grupo
o un grupo mediano de personas, o quizás sean parte de una compañía y de repente quieran hacer un programa de innovación en Israel, les puedo asegurar que van a tener una experiencia no solamente rendidora a nivel personal, sino a nivel empresarial. Van a tener herramientas nuevas que quizás no habían ni siquiera pensado en poder tenerlas. ¿Es una inversión? Claro que lo es. Siempre decimos, ¿es una inversión? Sí, claro que lo es. Pero creemos precisamente en la definición de inversión. Es exactamente eso, poner para tener resultados a futuro, que podrán ser en el mediano o corto plazo, pero que estamos convencidos que nuestros programas tienen un impacto concreto y a nivel numérico también en las empresas que vayan a formar parte de un programa con Gael. Somos flexibles en combinar cursos con visitas, somos flexibles en hacer 100% un curso de innovación en Israel, también lo podemos hacer. Es decir, que quien tenga una idea, quien quiera ser partner con nosotros, nosotros podemos ser su proveedor acá 100%, o quienes quieran y tengan un grupo propio y quieran armarse su programa, también pueden contactarnos y nosotros te vamos a hacer el programa a la medida de ellos también. Es decir, 100% customized, como decimos en. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer. La verdad es que yo en lo personal aprendí mucho de temas específicos que no estaba tan al tanto y fue muy, muy fructífera la charla. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y cuando vayan llegando preguntas te las vamos a hacer llegar. Con gusto, Mariano, muchísimas gracias y en serio, realmente quienes quieran pueden escribirnos a info@meetingiel.com, pueden entrar a nuestro sitio web, tenemos Facebook, tenemos el Instagram, es decir, quien busca Meeting IL, Meeting Lo encuentro. L, nos va a encontrar fácilmente, me pueden hablar a mí personalmente o cualquiera de las personas de nuestro equipo de trabajo. Perfecto, que tengas un excelente día, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mariano.